colectivo de carteros y carteras dentro de la empresa Correos, que es la empresa pública con más número de trabajadores de España. Y hoy lo que estamos intentando aquí es reivindicar mejoras laborales que creemos que son justas y coherentes, y vamos a seguir dando la batalla hasta conseguir nuestras reivindicaciones. La precariedad en Correos, desde el año 2001, en el que se nos convirtió en una sociedad anónima y dejamos de pertenecer a la administración pública, se ha llevado por delante la mayoría de los derechos de la plantilla, con trabajadores que pueden llegar a tener jornadas incluso de solo 12 horas a la semana, con una bolsa gigantesca de eventuales que tienen que estar para todo, para ya. Es fundamental que defendamos los servicios públicos para garantizar un estado de bienestar, un estado de calidad. Renault lleva unos años con una crisis financiera sin precedentes. Se estima más o menos en 25.000 millones de euros la cantidad necesaria para poder invertir en todos sus proyectos que tiene en Francia de desarrollo del vehículo eléctrico y de la 100% electrificación. La empresa china que ha venido y se va a llevar una parte de Renault y va a quedar Renault reducida a Palencia y Valladolid. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los trabajadores no saben lo que realmente está pasando con esta empresa, que ya no va a ser Renault. Y eso es lo que realmente CGT estamos contando a la plantilla, la estamos informando. Los trabajadores y trabajadoras de Renault España estamos viendo peligrar nuestras condiciones de trabajo, y lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar el apoyo mutuo y la solidaridad, porque eso es la única herramienta que tenemos la clase trabajadora. El motivo está bien claro. Es la erosión de derechos que estamos sufriendo los trabajadores, y en este caso, aparte de eso, la subida salarial, que es importantísima. Llevamos años sufriendo un desgaste y es el momento de reivindicar que no podemos seguir actuando de esta manera. Tenemos que recuperar todo el terreno que hemos perdido durante años y no lo estamos consiguiendo. Entonces este es el motivo que nos trae a protestar. La COE es la máxima responsable de toda esta situación. No están desbloqueando nada, no hacen absolutamente nada para que toda esta situación se desbloquee. Lo que no puede ser es que los salarios suban por debajo del IPC. Eso garantiza el empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora. Hay que salir a la calle a luchar por un salario digno, porque de esta manera no podemos vivir, porque nos están asfixiando, nos están ahogando. La movilización de hoy, con las que se prevén, es básicamente el colectivo de carteros y carteras dentro de la empresa Correos, que es la empresa pública con más número de trabajadores de España. Y hoy lo que estamos intentando aquí es visibilizar un conflicto, una lucha que llevamos mucho tiempo persiguiendo, poniendo encima de la mesa para reivindicar mejoras laborales que creemos que son justas y coherentes, y por eso estamos aquí hoy dando la batalla, y vamos a seguir dando la batalla hasta conseguir nuestras reivindicaciones. La precariedad en Correos, desde el año 2001, en el que se nos convirtió en una sociedad anónima y dejamos de pertenecer a la administración pública, se ha llevado por delante la mayoría de los derechos de la plantilla. O sea, de hecho, es una plantilla altamente precaria, con trabajadores que pueden llegar a tener jornadas incluso de solo 12 horas a la semana, ¿vale? Es decir, trabajando solo los martes y los jueves, por ejemplo, solo los fines de semana, con una bolsa gigantesca de eventuales que tienen que estar para todo, para ya, y que además en la actualidad les tienen sin contratar porque intentan que los trabajadores que estamos fijos carguemos con el trabajo de 2 o 3 personas. En Correos los trabajadores sufrimos muchos problemas, son problemas cada vez más graves y crecientes. No es lo mismo las condiciones que teníamos los carteros hace años con las que tenemos ahora. Para empezar, antes tú entrabas de funcionario, entrabas con una estabilidad laboral, y ahora tenemos gente que tiene contratos de 1 día, 2 días. Hay más trabajadores temporales que funcionarios. Los laborales fijos pues somos los laborales más precarios de todo el sector público, y nuestras condiciones de trabajo cada vez son peores. O sea, los ritmos de trabajo cada vez son más exigentes, son más intensos, la sobrecarga de trabajo no para de aumentar, y eso hace pues, que para mucha gente ir a trabajar a Correos cada día pues sea un auténtico infierno. Otra cosa por la que estamos aquí es rechazando las medidas empresariales que suponen un deterioro de nuestras condiciones de trabajo. Por ejemplo, la empresa ya coquetea con las jornadas partidas. Desde CGT lo tenemos muy claro, no aceptamos ningún tipo de experimento con las jornadas, ni jornadas partidas ni de lunes a domingo. Pedimos jornada laboral de 35 horas de lunes a viernes sin reducción salarial. Otro problema que tenemos en Correos es el tema de las enfermedades, de las bajas, donde vemos que las mutuas sistemáticamente a compañeros que van con una lesión del rotativo del hombro, una lesión de la espalda, le dicen que esto, bueno, que será algo que se han hecho en su día a día fuera de Correos.
etc. Esto no se sostiene y pedimos un catálogo de enfermedades profesionales que acabe con este trato abusivo de las mutuas. Nosotros a los usuarios y a las usuarias lo que queremos hacerles entender es que cuando ven un cartero repartiendo, ese cartero lleva una carga respecto al barrio en el que lleva 70 veces mayor de la que llevaba hace a lo mejor 10 años. O sea, sobre todo es un problema de volumen respecto a lo que trabajamos. Si veis, os fijáis por la calle, cada vez los carros de correo son más grandes, incluso llegando a haberse duplicado cuando te están diciendo a la vez que el correo ordinario ha bajado. Si el carro no para de multiplicarse, cada vez es más grande, más incluso con sacas y bolsas que tenemos que llevar colgada, significa que es que cada vez llevamos más peso, de manera repetitiva tenemos que estar haciendo movimientos, subiendo pesos de kilos de la paquetería que hacen que nuestro cuerpo se lesione, y evidentemente cuanto más trabajo hay, en épocas sobre todo pues como Black Friday y Navidad, el riesgo que hay físico en la plantilla es muy grande. De hecho, no han parado de aumentar las personas que tienen que pedir evaluaciones de riesgos dentro de la propia empresa, porque se han convertido en personas especialmente delicadas. Los trabajadores de Correos reclamamos que Correos siga siendo una empresa pública, de titularidad pública, estamos en contra de la privatización y queremos un modelo de servicio público postal que garantice unos derechos laborales dignos y decentes para la plantilla de Correos. También defendemos igualmente un servicio público de calidad para toda la ciudadanía, que actualmente el servicio público postal es muy malo. O sea, los envíos no llegan a tiempo porque hay unas plantillas comprimidas, hay una escasez de plantilla. Correos intenta competir con otras empresas privadas del sector a base de imponer unos ritmos de trabajo muy exigentes a través de comprimir plantillas, y vemos que los envíos no llegan, las notificaciones no llegan a tiempo, los paquetes no llegan a tiempo, y tenemos una situación en la que esto no es como un bar en el que si no te atiende el camarero te levantas y te vas, porque cuando llegan los envíos a las oficinas de Correos ya están pagados. Entonces, digamos, Correos dice, bueno, pues una vez que han llegado, pues ya llegará. Entonces lo que defendemos es que los envíos tienen que llegar en plazo a toda la ciudadanía, porque la ley postal lo que dice es que al menos todos los días laborables, todos los portales, todos los buzones, tiene que llegar un cartero de Correos a todos los portales. Y eso vemos que no pasa, que hay carteros que tienen secciones de reparto larguísimas, sobre todo en pueblos, y también pasa en ciudades, que van al mismo portal a lo mejor cada 3 días, incluso hay sitios que va una vez a la semana por cada sitio. Entonces, para eso reclamamos más plantilla, una plantilla con unos derechos laborales dignos y decentes para que podamos prestar un servicio de calidad a la ciudadanía. ¡Correos no se vende! ¡Correos se defiende! Tenemos una tabla reivindicativa consensuada con la mesa de la Unidad de Acción Sindical, donde hay muchas reivindicaciones, pero por ejemplo, por centrar el foco en algunas que son más importantes o que están más encima de la mesa, podría ser, por ejemplo, la pérdida de poder adquisitivo. Y es que en Correos, desde el año 2008, estimamos que hemos perdido en torno a un 20,8% de poder adquisitivo, que son 240 o 340 euros al mes, que es un dinero bastante importante por no tener cláusula de revisión salarial en el convenio. Este año, a pesar de la subida del 3,5%, perdemos en torno a 1.031 euros, es decir, la pérdida de poder adquisitivo nos viene lastrando en nuestras nóminas, en nuestro día a día, y ya vemos el salario mínimo por el espejo retrovisor. Por eso reivindicamos, de cara al próximo convenio, cláusula de revisión salarial, que es el único mecanismo que nos podría garantizar no seguir perdiendo poder adquisitivo. También, otra reivindicación de fondo, por eso estamos aquí hoy frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, es la inclusión del personal de Correos en el EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Por qué? Porque en el 2007 se cometió una injusticia histórica dejando fuera de este estatuto a Correos, solo el artículo 5 nos nombraba para excluirnos. Nosotros defendemos que sería justo, que sería razonable entrar en el Estatuto Básico del Empleado Público y, entre otras cosas, mejoraríamos muchos derechos, como por ejemplo la posibilidad de la movilidad interadministrativa para el personal de Correos. Hemos recogido miles de firmas de trabajadores y trabajadoras de Correos reclamando que podamos estar incluidos en este estatuto, y queremos hacer entrega de ellas hoy, que creemos que es una reivindicación pues, justa y democrática. Tenemos un calendario de movilizaciones amplio que va increciendo y que pretende presionar en las fechas de máximo pico productivo de Correos. Esto es, por ejemplo, en la fecha después del Black Friday, en campaña de Navidad, etc. Nuestra intención es hacer un llamamiento a la ciudadanía de que si nuestras condiciones siguen empeorando, no vamos a poder garantizar un servicio público de calidad. Recordamos que Correos es una empresa pública que lleva vertebrando socialmente el Estado 300 años y que si nuestras condiciones van empeorando, si no hay contratación, si en las carterías no hay gente que pueda llevar las cartas a los domicilios, que pueda cumplir el servicio postal universal, difícilmente vamos a poder dar un servicio de calidad. Por eso pedimos el apoyo de la ciudadanía, ya que esta lucha mayormente es para garantizar un servicio público de calidad que llegue a todos los domicilios y que siga vertebrando el territorio nacional. De CGT
también planteamos una serie de iniciativas, ¿vale?, que no tengan que ver con lo que hace Correos, que siempre todas sus iniciativas son recortar derechos laborales, recortar plantilla y empeorar el servicio. Desde CGT defendemos alternativas para mejorar el servicio público, sobre todo en las zonas rurales, donde hace falta dotar de mayor plantilla a esas zonas, y recordar que Correos antes disponía de una caja pública postal, donde daba servicios bancarios y financieros en un montón de pueblos, y seguiría haciéndolo si no fuese así, porque la caja postal fue, digamos, privatizada, fue separada. Era una caja postal que era un banco público que daba beneficios y que seguramente los seguiría dando si no se hubiese privatizado, y por eso defendemos recuperar una caja pública postal, que también eso se ha hecho en Francia, se ha hecho en Italia, y tendría un impacto positivo en las zonas rurales, y es algo pues que lo planteamos constantemente tanto a la dirección de la empresa como al gobierno, pero todavía no hemos tenido una respuesta positiva. Somos más o menos como el enlace entre las administraciones y la gente. Somos los que llevamos todo tipo de asuntos de agencia tributaria, de juzgados, de empleo, de sanidad, o sea, la comunicación directa entre las instituciones y la población. Tenemos que defender los servicios públicos, y esto es una obligación del conjunto de la ciudadanía, sean trabajadores públicos o no. Es fundamental que defendamos los servicios públicos para garantizar un estado de bienestar, un estado de calidad, por ejemplo en el caso de Correos las comunicaciones, pero como han sido ahora movilizaciones en sanidad o en otros sectores. No podemos seguir consintiendo el desmantelamiento de los servicios públicos. En el caso de Correos necesitamos un apoyo de la ciudadanía para que Correos siga siendo lo que es y siga estando al servicio de la gente y no del dinero. Renault lleva unos años con una crisis financiera sin precedentes. Se estima más o menos en 25.000 millones de euros la cantidad necesaria para poder invertir en todos sus proyectos que tiene en Francia de desarrollo del vehículo eléctrico y de la 100% electrificación. La empresa china que ha venido y se va a llevar una parte de Renault, y va a quedar Renault reducida a Palencia y Valladolid. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los trabajadores no saben lo que realmente está pasando con esta empresa, que ya no va a ser Renault. Y eso es lo que realmente CGT estamos contando a la plantilla, la estamos informando. Los trabajadores y trabajadoras de Renault España estamos viendo peligrar nuestras condiciones de trabajo, y lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar el apoyo mutuo y la solidaridad, porque eso es la única herramienta que tenemos la clase trabajadora. El motivo está bien claro. Es la erosión de derechos que estamos sufriendo los trabajadores, y en este caso, aparte de eso, la subida salarial, que es importantísima. Llevamos años sufriendo un desgaste, y es el momento de reivindicar que no podemos seguir actuando de esta manera. Tenemos que recuperar todo el terreno que hemos perdido durante años, y no lo estamos consiguiendo. Entonces es el motivo que nos trae a protestar. La COE es la máxima responsable de toda esta situación. No están desbloqueando nada, no hacen absolutamente nada para que toda esta situación se desbloquee. Lo que no puede ser es que los salarios suban por debajo del IPC. Eso garantiza el empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora. Hay que salir a la calle a luchar por un salario digno, porque de esta manera no podemos vivir, porque nos están asfixiando, nos están ahogando. Renault lleva unos años con una crisis financiera sin precedentes. Aparte de atravesar todo el periodo de pandemia, con los consiguientes expedientes de regulación de empleo, también la crisis de los semiconductores, que también provocó más ERTEs, pues bueno, la situación económica que tiene pues es bastante deficiente. Por lo que, para poder invertir en todos sus proyectos que tiene en Francia de desarrollo del vehículo eléctrico y de la 100% electrificación, necesita bastante dinero. Se estima más o menos en 25.000 millones de euros la cantidad necesaria para poder desarrollar esos proyectos. La empresa china que ha venido y se va a llevar una parte de Renault, que es la parte de motores de I+D+I y Sevilla, y va a quedar Renault reducida a Palencia y Valladolid. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que los trabajadores no saben lo que realmente está pasando con esta empresa, que ya no va a ser Renault. Es que eso, la plantilla, estas centrales sindicales que han estado negociando estas cosas a nivel europeo, en el Comité de Europa, no lo ha contado la plantilla. La plantilla deja de ser Renault en el segundo semestre del 2023.
Y eso es lo que realmente CGT estamos contando a la plantilla, la estamos informando, porque ellos, aparte de que lo están negociando o lo han negociado, no están informando a la plantilla, y la plantilla no sabe de lo que se les viene encima. Desde el conocimiento que hemos tenido en la factoría de Renault en Sevilla, y al igual que en otras factorías, nos llegó la pandemia, con una empresa que se negaba a reconocer que la pandemia era mundial. Total, que hubo que hacerle ver de malas maneras de que si es que estábamos en pandemia, que no éramos los únicos o que estábamos fuera de la ley o fuera del proceso de enfermedad. Y entramos en pandemia, donde nos encerraron en casa y donde nos dijeron que iba a ser un encierro donde iba a estar rotativo, que iba a rotar la plantilla, cosa que no ha pasado. Y ha supuesto una merma económica en las casas de los obreros, tanto aquí en Castilla y León como en Andalucía, porque incluso el gobierno llega a decir que no nos preocupáramos, que el impacto de ese tipo de estar en casa sin trabajar no nos iba a repercutir, y luego nos cogió Hacienda y todavía estamos pagando las consecuencias en euros de lo que el gobierno tampoco ayuda, tanto empresas como gobierno. No se ha hecho cargo de un mal que los trabajadores no hemos generado, pero sí estamos padeciendo. En Palencia tenemos una línea de montaje en la que ensamblamos el Renault Megane y el Renault Austral, que es ahora el nuevo modelo que, según la empresa, va a ser un éxito mundial, pero en el que estamos viendo que día a día es una incertidumbre total para la plantilla. Nosotros hemos hecho un estudio y hemos estimado que en los últimos años Renault ha recibido por parte de la Administración Autonómica y la Administración Central más de 1.000 millones de euros, y han sido en forma de subvenciones directas que estén publicadas, pero también en terrenos, infraestructura, subvención de maquinaria, etcétera. Entonces, todo esto ha sido pagado con dinero público, y ahora lo que hace Renault es desprenderse de todas esas instalaciones y de esos medios de producción y ponerlos en manos de otra empresa. Y nosotros nos preguntamos qué va a hacer la Administración con respecto a esto, con ese dinero público. Parece ser que en Francia son más inteligentes que en este país y han conseguido, pues bueno, poder amarrar todo ese empleo y toda esa actividad en su territorio, ¿no? Pero en el caso de España se han dado cheques en blanco de manera escandalosa y durante muchos años. Y entonces todo ese dinero que pagamos todos con nuestros impuestos, de repente pues se ha metido en un saco roto en una empresa de la que poco sabemos su origen y no tenemos muy claro cuáles son los planes que trae a las factorías de este país. De momento nos garantizan 10 años de actividad, pero más allá de esos 10 años, más allá de que entren en marcha todas las reglamentaciones europeas antipolución, no sabemos qué pasará con las factorías de motores Sevilla y el centro de I+D+I. Empiezan a surgir unos rumores en los talleres que nos van a vender a una empresa china, que no sabemos si vamos a ser al 50% de una empresa que se llama Geely y que con Renault al 50% va a ser Horse, que si la van a vender entera. Y casualmente en este año, hace pocos días o hace un mes, sí nos confirman a los sindicatos, que es verdad que hemos sido los últimos en enterarnos, porque tanto la prensa como la radio lo sabía antes que nosotros, que Renault, como le hace falta liquidez para abordar el proyecto eléctrico, tiene que vender partes de sus fábricas de España, en concreto la parte de motores de Valladolid y Sevilla entera, que es mecánico, que nos dedicamos a hacer las cajas de cambio para Renault. Y este es el pago, una empresa que se le ha llenado la boca siempre decir que somos una gran familia, y nos hemos dado cuenta con el tiempo que somos una familia desestructurada, donde a los hijos los ha echado de casa, que es lo que nos ha pasado. Ha recibido un montón de dinero, tanto de la Junta de Castilla y León, de la Junta de Andalucía, del Gobierno central. Ahora resulta que se va, no le piden nada de todo lo que se les ha dado, porque es que lo hemos dado todos los trabajadores y trabajadoras, toda la sociedad en general. No se le pide nada, se va y aquí no pasa nada. Es más, con toda esta problemática que hay ahora, el ser superior que tenemos en Renault, que está catalogado como si estuviera, no sé, en otro tipo de universo, es el primero en que se ha marchado y ha dejado a los trabajadores de Renault tirados, digamos. El primero. Entonces, la gente está muy tocada, la verdad es que la gente está muy tocada viendo la situación en la que se ha convertido Renault, que antes era pues el sumum de todo Castilla y León, todo se basaba en Renault. Renault lo que va a hacer es aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que habla de la sucesión de empresas. Entonces, en este caso,
a 3.400 trabajadores de los centros de trabajo de Motores Valladolid y Sevilla I+D+I, se nos va a pasar a esa nueva empresa. Vamos a ser trasladados a ella aplicando el artículo 44. Conservamos el convenio colectivo que tenemos ahora mismo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024, conservamos la antigüedad y conservamos todos los acuerdos que vienen de la anterior empresa. Eso va a ser conservado. El problema es que cuando finalice este convenio en 2024 tendremos que empezar a negociar uno nuevo. Y a partir de ahí, tanto los trabajadores que se queden en Renault como los que pasemos a la nueva empresa Horse, negociaremos por separado nuestros convenios. Esta división que supone nos resta fuerza, nos resta músculo sindical a la hora de ir a una negociación colectiva. No es lo mismo estar avalado por 7.000, 8.000, 10.000 trabajadores que estar avalado solo por 3.500. Entonces, ahí nos va a restar potencia en la negociación. También, al dividir de esta manera la plantilla, pues también muchas cuestiones como el contacto humano, la solidaridad, el apoyo mutuo, pues puede que se vayan diluyendo. Esperemos que no. La fábrica de Sevilla empezó con casi 3.000 operarios. Luego pasamos a 2.000, 2.000 y pico, luego 1.200, 1.250 personas y actualmente estamos sobre 960, 950, que es lo que hay ahora mismo en Sevilla. Se ha ido subvencionando un dinero para la creación de empleo, lo que ha hecho es disminuir, porque de 3.000 a 960 las cuentas me saben que es a restar y no a sumar. En Sevilla hacemos cajas de cambio y hoy en día ni siquiera todos los componentes, porque cuando hay un componente con cualquier fábrica de Francia necesita carga de trabajo, ese componente va a la fábrica de Francia, como es el desplazable de primera a segunda con el cubo, el desplazamiento de una velocidad a otra. Antes lo hacíamos en Sevilla, ahora se hace en Francia. Se hacía la bomba de agua, se hacía la tulipa, se hacía el planetario de cola. Hay ciertos tipos de piezas que, aunque no estéis familiarizados, estaban ahí y han desaparecido porque empresas francesas o fábricas francesas han necesitado de esa productividad y se la han quitado a Sevilla. Sevilla es de lo poquito de tejido industrial que queda en Andalucía, más concretamente en Sevilla. Queda lo de los aviones, Airbus, queda Santa Bárbara con 60 o 70 personas y que quedamos nosotros, queda poco más. Si Renault desapareciera o la empresa hiciera Renault dinero para que los chinos luego nos hicieran desaparecer, pues sería una parte muy importante de tejido industrial que desaparecería de Sevilla. En este caso, el Estado francés, como miembro que es accionista dentro de Renault, y aparte da sus subvenciones, pone unos condicionantes a esas subvenciones. El Estado francés da X dinero a cambio de que se dé carga de trabajo a las factorías de Francia. En este caso, lo que nos pasa en el Estado español es que Renault simplemente pone el saco o la bolsa, la Junta de Castilla y León, la Junta de Andalucía o el Gobierno central les echa dinero en la bolsa sin ninguna condición y ellos lo usan para lo que desean. Cuando a lo mejor esas subvenciones acaben es cuando nosotros, pues eso, como decía antes, pues a lo mejor estamos haciendo tostadoras. En este tipo de conflicto, toda esta situación en la que nos ha llegado, lo único que queremos hacer ver a la plantilla es que la unión tiene que estar por encima de todo, porque el tema del individualismo no vamos a conseguir absolutamente nada. Si la plantilla no se conciencia de que debemos ir todos a lo mismo, poco vamos a llegar a conseguir. Una empresa como Renault ha aprovechado una pandemia mundial para iniciar la cuarta revolución industrial y los obreros no nos hemos enterado. No nos hemos enterado, no hemos llegado a la unión, no hemos llegado a decir si nos juntamos todos podemos con el conflicto y nos gustaría que en este caso nos pareciéramos a los franceses. Que cuando le atacan lo suyo, cuando le atacan su casa, se unen todos y van contra el enemigo, y el enemigo es el que se está llevando el dinero, el capital. A costa del enriquecimiento de los dirigentes de Renault, los trabajadores y trabajadoras de Renault España estamos viendo peligrar nuestras condiciones de trabajo y lo que tenemos que hacer es unirnos y trabajar el apoyo mutuo y la solidaridad, porque eso es la única herramienta que tenemos la clase trabajadora. Esperemos que esto también sirva a los trabajadores y trabajadoras para reflexionar sobre sus vinculaciones emocionales a estas grandes empresas. De esa manera podremos tomar conciencia de lo que realmente somos y cuando nos vengan con sus ataques, con sus chantajes, con sus planes industriales, poder hacer frente desde la unidad y desde la conciencia de clase.
Estamos aquí delante de la COE o bajo la COE y esta lluvia que parece ser que va a estar todo el día, porque el sector del metal es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la situación creada por el aumento del IPC de una manera desmesurada en el último año, que está llevando además a unas negociaciones de convenios colectivos por parte de los sindicatos mayoritarios, en donde se está perdiendo poder adquisitivo de una manera importantísima, pero es que además llevamos arrastrando en los últimos años una situación terrible, que esta gente, la gente de la COE, es la máxima protagonista de plantear los aumentos de ritmos, las flexibilidades, los aumentos de ritmos de trabajo, sobre todo, que generan toda una serie de perjuicios a los trabajadores y trabajadoras del metal. Y estamos viendo que, evidentemente, ante una situación en la que además no hay materiales, como ellos dicen, y que están generando unos expedientes de regulación de empleo, están haciendo que el erario público encima subvencione una situación que nos parece terrible. Y es que se está trabajando menos porque hay esos expedientes, pero sin embargo las grandes multinacionales están ganando el 13, el 15% más, produciendo a veces el 20% menos. El motivo está bien claro. Es la erosión de derechos que estamos sufriendo los trabajadores y en este caso, aparte de eso, la subida salarial, que es importantísima. Llevamos años sufriendo un desgaste y es el momento de reivindicar que no podemos seguir actuando de esta manera. Tenemos que recuperar todo el terreno que hemos perdido durante años y no lo estamos consiguiendo. Entonces este es el motivo que nos trae a protestar. Es la máxima responsable de toda esta situación. No están desbloqueando nada, no hacen absolutamente nada para que toda esta situación se desbloquee, que al fin y al cabo va en prejuicio de la clase trabajadora. Esta situación es insostenible y llevamos muchísimo tiempo así. En este caso estamos reivindicando la pérdida de poder adquisitivo, que supone que en 2 años, los 2 últimos años, llevamos acumulado más del 13% de pérdida de poder adquisitivo, fruto de un convenio nefasto firmado por comisiones UGT y una federación de sindicatos que se llama FINE, que han firmado un convenio de 2,5% acumulado en 5 años, cuando ya directamente el IPC del año pasado cerró en el 6,5%, el IPC de este año va a cerrar en torno al 7% y es una situación que es insostenible. Las reivindicaciones que tenemos actualmente son las que llevamos años pidiendo. En materia de salud laboral, lo primero que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales, que no se cumple desde el año 95, se sigue sin cumplir. Tenemos accidentes mortales. El tema de salarios, vemos que los empresarios cada vez ganan más, ¿no? El reparto de la riqueza. Bueno, es que el listado yo creo que es una cuestión que la vivimos día a día. Nosotros venimos de Correos, pero es algo genérico para toda la clase trabajadora. Lo que no puede ser es que los salarios suban por debajo del IPC. Eso garantiza el empobrecimiento sistemático de la clase trabajadora. Perdemos poder adquisitivo año tras año y la subida salarial tendría que ser como mínimo, y no sería subida, tendría que ser de ahí hacia arriba, como mínimo equiparable al IPC. Si cada año nuestros salarios suben menos que el IPC y hemos estado años con los salarios congelados, sobre todo en el sector público, lo que ocurre es que cada vez somos más pobres y esto lo entiende cualquiera. Cada vez llegamos menos a fin de mes, todo en la vida sube, los precios suben, la gasolina sube y nuestros salarios siguen siendo precarios y no se ajustan a la realidad de la vida, de los precios de la vida, de los precios de las cosas. Los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas del sector del auto, les diría que se movilicen, que es muy importante, que no podemos ir un paso atrás y que ahora más que nunca es muy importante movilizarse por toda la cosa de la industria 4.0, los puestos de trabajo que se están perdiendo y que hay que movilizarse, hay que moverse, hay que salir a las calles. Estamos cansadas de la asfixia a la que nos somete el Estado. El IPC sigue subiendo, los salarios están totalmente estancados, la media de subida salarial a lo largo de este año está siendo de un 2,6%. Y esto ya es imposible, nos sube la luz, nos sube la gasolina, nos sube el Euribor, nos sube absolutamente todo, pero nuestros salarios están totalmente estancados. Hemos empezado en la sede
de la COE, en la calle Diego de León 50, y finalizaremos en el Ministerio de Economía, que está en Castellana 162. El motivo es porque en realidad, esto es lo de siempre, se alían la patronal con el gobierno y con el ministerio, y al final los asfixiados somos, como siempre, la clase trabajadora. Así que hoy, con este recorrido, queremos ir a gritarles que estamos cansadas. Con los salarios que tenemos, pues no llegamos, entonces hace falta, ha subido el gas, el agua, todo. Entonces, pues tenemos que tener ahora 2 trabajos, porque si no, con uno no cubrimos los gastos que se necesitan para el día a día. Hay que salir a la calle a luchar por un salario digno, porque de esta manera no podemos vivir, porque nos están asfixiando, nos están ahogando. Creo que estar hoy aquí es reivindicar nuestras condiciones de trabajo. Creo que estar hoy aquí es reivindicar una calidad de vida, una vida digna, una dignidad para la clase trabajadora. Estar hoy aquí es pedir algo tan justo como que nuestros salarios se equiparen al precio de la vida. Desde luego, si no partimos de esa base de que están ajustados al precio de la vida, cada vez vamos a ser más pobres. Entonces toda la clase trabajadora tenía que estar hoy aquí reivindicando estas mejoras, y que la subida salarial debería de ser, por ley como mínimo, equiparable al precio de la vida, al IPC. A los trabajadores y trabajadoras en general hay que decirles que dejen de confiar en unos sindicatos mayoritarios que cada vez que negocian lo que hacen es empeorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que sirve para que los empresarios tengan más beneficios. Cada vez que se firma más flexibilidad, sobran más empleos. Cada vez que se recortan los derechos de los trabajadores, se empeoran las condiciones de trabajo. Cada vez que se congelan los salarios, son más beneficios para los empresarios. Y así llevamos demasiados años. Lo que la gente tiene que empezar a plantearse es qué tipo de sindicalismo quiere. Si un sindicalismo que acepta que siempre tenemos que pagar los de abajo y ellos cada vez ganar más dinero, pues evidentemente cada vez estaremos peor. Pero si optan por un sindicalismo de enfrentamiento a esta situación y de reivindicar que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a que se reparta la riqueza que creamos cada día, ese es el sindicalismo que defendemos la CGT, evidentemente todo puede cambiar.